que ha planteado un amparo contra la operación de PDVSA con el Grupo del Comercio. Entonces hay un juez que va a tomar una decisión. Cuando respecto de una materia judicializada, el presidente de la República hace una declaración como la que ha hecho, ya la discusión no es solamente política, sino es una suerte de injerencia respecto de una decisión que tiene que ser tomada por el Poder Judicial. Sobre el tema de fondo, la discusión es muy importante, porque en un tema de prensa escrita, la concentración desde nuestro punto de vista es imposible porque hay libertad de acceso al mercado. Cualquiera puede fundar un medio escrito. Hay medios digitales en Internet. Se publican en el Perú más de 60 diarios todos los días. Y los diarios materia de discusión en esta operación solo son 9, que no representa una mayoría significativa dentro de los medios. Entonces, decir que porque tienen más publicidad o circulan más, se produce una concentración de medios, es un error conceptual, porque el mercado está abierto a la creación de cualquier medio nuevo. El ingeniero, doctor, el ingeniero Roca Benavides hacía mención a algo que es en realidad lo más contemporáneo y lo más avanzado, es decir, que uno puede tener acceso vía Internet a cualquier medio de comunicación, ya no necesita ni siquiera comprar el periódico. Efectivamente. Y garantizarse la pluralidad. Tal es el punto, Raúl, que los 17.5 millones de dólares que quiso pagar el Grupo de la República por EPENSA, perfectamente le permitirían fundar un medio de comunicación nuevo, en lugar de pretender una adquisición hostil, como fue en su momento, de las acciones mayoritarias del Grupo EPENSA. La operación en particular, que es materia de discusión, es absolutamente legal. Hoy día no hay ninguna prohibición que impida una operación de ese tipo. Y conceptualmente, no estamos hablando aquí del espectro electromagnético, que es finito, no estamos hablando de licencias de radio o autorizaciones de uso para televisión. Es prensa escrita, y en prensa escrita, como bien se señala, la tecnología hoy día hace infinito el acceso al mercado. Claro. Ahora, concentración conceptualmente es imposible que exista en prensa escrita. Y doctor Gersi, ¿cómo le va? Buenos días. Y quizá parte del problema sea que no tengamos un poco claras las diferencias de estos conceptos que establece la Constitución, ¿no? Porque parece que se confunde monopolio con esta concentración o acaparamiento con esto. ¿Qué cosa es lo que dice la Constitución exactamente? El bloque constitucional, que es el concepto contemporáneo para interpretar la Constitución, claramente distingue situaciones distintas entre monopolio y acaparamiento. El acaparamiento es cuando un empresario o un grupo de empresas comienza a adquirir objetivamente una mayoría dentro de alguna rama industrial para sustraer del mercado un producto. Le pongo un ejemplo. El clásico ejemplo de acaparamiento es cuando se produce, por ejemplo, el fenómeno del niño y una persona, un empresario, que empieza a comprar papa para retirarla del mercado y hacerla subir el precio. Y posteriormente, en una maniobra especulativa, vender toda la papa cuando subió de precio. Ese es el concepto de acaparamiento. El monopolio es una cosa completamente distinta, es cuando hay un solo productor, ¿no es cierto?, y distingue el monopolio legal del monopolio natural. El acaparamiento, como figura económica, no puede existir cuando hay libertad de acceso al mercado, como es el caso de los medios de comunicación de prensa escrita, tanto impresa como digital. O sea, conceptualmente no es una figura que se pueda aplicar al caso. Y en segundo lugar, digamos, aunque existiera una discusión de este tipo, que es una discusión fundamentalmente de regulación de la libre competencia, no puede en ningún caso buscarse como pretexto para amenazar la libertad de expresión, como veladamente se siente en la declaración del presidente cuando dice ahorita esa operación es legal, como diciendo que mañana podría no serlo.
Y ese ángulo, por supuesto, fue el que desató la batahola política el día de ayer con las declaraciones que hemos leído del presidente García y de los políticos en torno a esta discusión, que es la que nos preocupa enormemente, ¿no? Doctor, buenos días. Sí, efectivamente, quizás uno de los aspectos justamente base de esta declaración del presidente el día domingo fue de que quizá la influencia de un grupo económico, empresarial, en este caso el comercio, podía de alguna forma manejar e influenciar en la formación de la opinión pública de, en este caso, los lectores. ¿Qué opina sobre esta idea, básicamente planteada a tal punto que ayer el propio ministro de Justicia, ante esta situación, plantea pues la regulación de la prensa escrita? Es pues un grave error, no solo conceptual, sino de hecho. Desde que la operación se produjo, hicimos públicas las características de la operación. La línea editorial de los diarios del grupo de Pensa está en manos de la familia Agois Banquero, que es la misma que ha tenido la responsabilidad editorial de los diarios antes de la operación. Es decir, los socios del Grupo del Comercio no tienen injerencia alguna en la edición ni el contenido, tanto informativo como editorial, de estos diarios. Estamos hablando singularmente del Grupo Correo, Ojo, Bocón, Bacán y Ajá, que son los diarios que produce el Grupo de Pensa. De manera que no es cierto, no hay ninguna injerencia. El 100% de la línea editorial es manejada por las mismas personas que la manejaban antes, con absoluta protección y absoluta autonomía respecto de lo que es la sociedad meramente industrial con el Grupo de Comercio para la producción y distribución de los diarios. Bueno, doctor Enrique García, el motivo de la conversación hoy día es a propósito del comunicado del Instituto de Prensa y Sociedad, en el que efectivamente el Instituto reconoce que no está de acuerdo y pide que el presidente Ollanta Humala aclare las declaraciones que ha hecho al respecto. Y dice, después, desde hace más de una década, IPI sostiene que la concentración de la propiedad de los medios encierra potenciales amenazas contra la libertad de expresión. Respecto de la adquisición de Pensa por el comercio, planteamos un amplio debate. Evidentemente estamos ante el crecimiento pues del tema llevado ya a un nivel público interesante. ¿Qué piensa usted al respecto? Sobre todo, en verdad, hay otro aspecto que también está siendo tocado desde hace un buen tiempo, es decir, la autorregulación de los medios, porque en efecto siempre hay, como usted bien sabe, colisión entre los medios y los gobiernos, entre los medios y los sectores, en fin, empresariales, o trabajadores, o servidores públicos, etcétera. Y a veces, por cierto, hay excesos también en la prensa, que pueden ser materia de disculpas, de aclaraciones y de, en fin, de avivar polémicas. Sí, sin duda, y es un tema que